hacer el mejor recorte que pude. Claro, claro. No sé si el resto, ¿qué les pareció? ¿Estaba bien hecho el recorte que pidieron ustedes? Mirá, el tema por lo general es, los recortes están, en líneas generales están bien hechos. El tema es que después hay que encontrarle la vuelta para vincularlo con el tema, que la idea de ese ejercicio era comenzar a ver eso. Y está vinculado con lo que vamos a ver hoy, que es un poco la cuestión de el estado del arte y la redacción de lo que sería el capítulo 1 del informe, en donde la idea es comenzar a poner en relación esos autores que fueron seleccionando, que pueden ser más, menos, pueden ser otros, pero la idea era que ese primer trabajo les sirva a ustedes para, bueno, busco estos autores, y en base a eso veo qué información me dan que me sirva para mi trabajo, y bueno, comenzar con el proceso de escritura del primer capítulo. Sí, yo traté con las palabras claves y buscando los autores, que tengan relación con el tema, pero a través también de las palabras claves, como para ir guiándome y no extenderme, porque sobre el tema que yo elegí hay varios autores, hay muchísimos autores que trabajan el tema y traté de no irme tanto en ese sentido. Sí, está bueno que siempre el tema sea acotado, porque después, aunque no parezca, se va a empezar a ramificar y bueno, a futuro cuando le sumen la entrevista, van a ver que les va a empezar a sobrar el tema. Entonces está bien que sea acotado para que les permita enfocarse. Sí, así que por ese tema por ahí no se preocupen. Y bueno, hola Mariel, ¿cómo andás? Hola, profesor, ¿qué tal? En esta compu que tengo hoy la cámara no anda, así que tengo solamente el micrófono. Pero bueno, no importa, estoy acá. Gracias, buen día, chicos. Perfecto. Bueno, si alguna tiene otra pregunta o duda. Yo estuve pensando qué hacer referido a la entrevista, porque vi la corrección y vi que yo cumplí con la consigna, pero pasa esto de que no puedo realizar la entrevista porque como que no contribuye el trabajo. Pero como le comenté a usted, es capaz que se la podía realizar a alguien que haya pasado por el proceso de... por el proceso de... ¿qué fue la palabra? Sí, bueno, que se haya rehabilitado y que hoy en día ya no, y usted me comentó que estaban viendo esas cuestiones. Yo intenté capaz cambiar un poco de foco y pensar otro tema, pero estoy quemada. Es ese. Mira, cuando vos se trata de profesionales, se los puede pensar como informantes claves. Es decir, es algo que aporta y que suma, pero no sobre pero el informe social no puede apuntar a eso. Es decir, puede ser un accesorio más para lo que es la contextualización, y como decía antes, un informante clave sobre determinada situación. Pero si es una persona que ya ha pasado por el centro de rehabilitación y no tiene ahora un vínculo orgánico con la organización, se podría. Siempre con la autorización de la persona, que después esas cuestiones que se denominan como éticas las vamos a ver más adelante. Y bueno, la idea es, a ver, Florencia. Y bueno, la idea es que dentro de 2 semanas, para el 16, bueno, se están sumando ahora. A ver, ahí está. Bueno, como venía diciendo, los que se acaban de incorporar, ¿me escuchan? Sí, profesor, perfecto. Bueno, la idea es, dentro de 2 semanas, comenzar, bueno, que entreguen en realidad lo que sería el capítulo 1 del informe, que es la cuestión de la contextualización. Y un poco el estado de la cuestión, que es lo que a veces nosotros nos referimos un poco como marco teórico o estado del arte.
que a ustedes lo que les va a servir eso es para utilizar ciertos autores que les permita llegar a ciertas definiciones sobre las cuales ustedes encaran el trabajo. Yo les voy a compartir un poco en la pantalla. A ver. No. Yo les quería mostrar que acá en la parte de campus, de centro de copiado, ustedes van a tener, yo les diría que después ustedes vayan viendo esto, que acá van a tener ustedes muchísimos ejemplos que les van a ayudar a la hora de la redacción del informe. Ustedes acá van a tener el instructivo del informe social, el encuadre teórico y varios casos y ejemplos que a ustedes les van a servir para ir viendo cómo se realiza. Hay un ejemplo que me pareció muy, pero muy útil, que es el de esta autora. Yo les recomiendo que, por ahí no que lo lean en profundidad, pero sí que le den una mirada, porque ella va a hacer un análisis de un caso, y al final van a ver que va a ser una aclaración teórica sobre lo que ella entiende por abuso. Bueno, entonces va contando la historia, va describiendo la organización familiar, bueno, todo lo que se le pide después a los trabajadores sociales a la hora de hacer un informe. Bueno, y ahí ven fundamentos teóricos del trabajo. Y ustedes ahí van a ver que empieza a dar definiciones, ¿no? Sobre lo que es una familia vulnerada, sobre abuso. Ustedes ven que ella de cierta manera está haciendo lo que le pedimos para el trabajo, que es citando algunos autores con una determinada cita textual, ciertas cuestiones formales que les van a servir a la hora de la redacción del informe. A ver, y es importante, ven que yo estoy acá. Bueno. Entonces, esto, lo que ustedes están viendo ahora, es lo que yo saqué del centro de copiado, que es el instructivo para el informe final. En donde para el día 16 le vamos a pedir esto, que es el capítulo 1, que es la contextualización y el estado de la cuestión. Es decir, ustedes acá van a ver más o menos cómo es el informe, que sería esto de acá, con el capítulo 1, el capítulo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Bueno, el 9 es el pronóstico. Eso es el informe que ustedes tendrían que hacer para el título de técnico. Nosotros, para aprobar la materia, nada más les vamos a pedir el capítulo 1, que es la contextualización, y el capítulo 2, que es la metodología. Perdón, Disculpa, profesor, me interrumpa. se ve solamente caso ejemplo, no se ve nada más. ¿Cómo? No, espero. A ver, Nancy, decime. Que quedó como en la parte de caso ejemplo donde están todos los casos, pero no parecía Claro. como que no se ve nada más. Quedó ahí. Sí. Ay, no escucho bien, pero a ver, repetime. Que Sí. nosotros estamos viendo los casos ejemplos y cada uno de los... De los casos. Sí, no se abrió. Claro, solamente los títulos. Quedó ahí. vemos. Eso estamos viendo. A ver, ahora ustedes están viendo cómo abajo, cómo acá está diagnóstico, No. pronóstico. Los casos No, está fija. Ah, a La ver. pantalla. Listo, ya entendí. A ver. no lo podemos correr. No, a ver, ahora intento de vuelta. Ahora intento de vuelta, acá. Ahora sí ven que dice diagnóstico, pronóstico. Sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿Esto dónde está? ¿Dónde lo tenemos nosotros, profesor? Está en lo mismo que tenemos, ¿no? Para abrir. claro, en centro de copiado, ustedes Perfecto. en campus van al centro de copiado y yo les decía que vean el instructivo para el informe final. Bien. Después hay una carpeta que es encuadre teórico, en donde van a ver ciertos ejemplos de cómo desarrollarlo. Y les mencionaba el ejemplo que
hay una carpeta que es casos ejemplos, el de la autora que era Albray y Bratti, del 2013, es el primer texto, en donde se analiza un caso y me pareció muy práctico la forma en que ella lo encara de forma teórica. Piense que ustedes, como no es un trabajo de investigación o un trabajo ensayístico, sino que tiene mucho de entrevista y de descriptivo, la parte más teórica les va a servir a ustedes para hacer definiciones, o en algunos casos, si hay algún que otro debate, a ustedes por ahí les puede servir mostrar esas dos posturas con determinados autores. Pero nosotros lo que les vamos a pedir es que a partir de esos autores que fueron seleccionando en el trabajo anterior, los vayan mencionando, pero no de forma esquemática, sino lo que se pide y se intenta es que haya una relación de los autores, seleccionando las distintas herramientas que les van sirviendo. ¿Ahí ven cómo estoy bajando en el Word? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, esto es la contextualización y el estado de la cuestión, en donde, como bien dice acá, es básicamente una descripción del contexto histórico, económico, sociocultural y el marco normativo del tema que ustedes seleccionaron. Así que nosotros en la materia vinimos viendo autores, las distintas unidades de la materia, avanzamos con el trabajo y empezamos a hacer lo que sería la primera parte, que es un poco del resumen, en donde se pide el tema y partir de 5 palabras clave, y después la idea es que dentro de para el día 16 empiecen con esto. Acá, por ejemplo, me parece muy importante que lo lean, porque cuando son casos de menores, que nosotros igual lo desalentamos, pero que sirve como ejemplo, tiene, por ejemplo, la ley de los derechos del niño y niñas, y cualquier otro marco normativo que a ustedes les pueda llegar a servir. Entonces, como ustedes ven, es la cuestión de la contextualización y un poco el estado de la cuestión, o lo que nosotros hablamos de estado del arte, es bastante descriptivo en ese sentido. Así que... Profesor, le hago una consulta. Sí. Contextualización, estado de cuestión y marco teórico, ¿serían los 3 sinónimos? No. Apuntan a distintas cosas. El marco teórico es lo que hace referencia a utilizar los autores que van a ir en la bibliografía. Bien. Lo que ya hicimos. Exactamente. Sí. Que es uno de los pasos más importantes y por ahí más engorrosos, porque muchas veces no sabemos desde qué punto de vista pararnos. Y una vez que seleccionamos ciertos autores o ciertos debates, ya de ahí es más fácil arrancar. Porque ustedes cuando vean el informe van a ver que el capítulo 1 y el 2 es más que nada de escritura suya. Pero todos el resto de los capítulos lo van a hacer a partir de la entrevista. En donde, por ejemplo, historia individual y familiar van a decir, bueno, según en la entrevista, la historia de la persona, y van a hacer una descripción. Lo mismo con la situación legal. En el ejemplo que yo les mencionaba de los autores Albray y Bratti, hace toda la descripción familiar, del núcleo familiar, de una chica, Luciana, que había sido abusada, y hace toda esa descripción. Y después, lo que sería... Y, por ejemplo, en el caso de lo que no tenemos un caso de abuso, ¿qué iría ahí en la parte legal? Bueno, ahí tendríamos que ver si hay o no, porque puede ser que no, alguna ley que podamos La ver ley que se vulnera. de promoción y protección de la de erradicación de la violencia de género, si es que nos referimos a la violencia de género. Claro. Algo que tenga que ver con, por ejemplo, las organizaciones sociales, todo el marco legal, todas las leyes y todo lo que figuren, hasta desde la Constitución podemos partir, desde los derechos humanos, ¿no? Sí. Hay que ver de que no sea algo que por ahí se amplíe mucho. Mucho, más acotado el recorte. Más puntual, claro, hacerle el zoom a nuestro tema. Exacto.
Por eso nosotros les recomendamos siempre que puedan echar mano sobre bibliografía que hayan visto en materias anteriores. Porque la idea es que la carrera, o sea, los va preparando para esta instancia y bueno, acá en el trabajo se mencionan ciertas materias en donde por ahí podrían utilizar bibliografía. Pobreza y cuestión social, cultura y sociología del trabajo, migraciones e interculturalidad. Echar mano a eso, que ahí ustedes habrán visto el marco normativo, y bueno, estado de la cuestión hace referencia a la problematización sobre el tema que ustedes están haciendo. Y bueno, la contextualización hace referencia no a lo más acotado, a qué están analizando en ese determinado momento. Por ejemplo, había uno que era el tema del comedor. Bueno, hacen una descripción de ese comedor. Después van a hacer hincapié en lo que es el tema de la entrevista. Pero por ahora es la descripción del entorno del entrevistado. Más allá de que todavía no sepan quién va a ser, sino teniendo en cuenta el tema. Sí, sí, perfecto. Y bueno, como ven, lo que se trata ahora es de escribir. Y ahí es donde van a ir surgiendo todas las cuestiones. El plano que nosotros venimos viendo teóricamente o en abstracto, una vez que lo bajamos a tierra, que bueno, fue lo que comenzamos a hacer con el tema de las palabras claves y los autores, va cada vez tomando más forma. Claro. Así que... Profesor, yo le sí. preguntaba por el marco teórico, ya está. Y después contextualizar sería hacer, por ejemplo, el ejemplo de Albright y Bratti, ¿eso sería contextualizar? Cuando leemos el caso de Luciana, ¿eso sería la contextualización y el estado de la cuestión o no? Contextualizar sería ubicarlo en el tiempo y espacio. todo lo que dice acá sobre, a ver dónde estaba. Acá yo soy a Marcos. Bueno. Claro, el contexto histórico, económico y sociocultural. Ah, perfecto. En este momento, en momentos ahí sí podemos decir, en momentos de pandemia, de cuarentena, hacer referencia a la economía, a las ayudas económicas que está dando el gobierno, por ejemplo. Exactamente. En cuanto a lo sociocultural también, qué es lo que está sucediendo con el aislamiento, con esa, por ejemplo, nosotras que vamos a tomar el comedor y por ahí mujeres, con esa mujer sola, si está sola, todo lo que rodea ese contexto que está viviendo. Pero no lo vamos a pensar desde la mujer, no, por ahí lo pensamos desde todos los que van al comedor, ¿no? Claro, esto es un poco, o sea, si bien hace referencia al tema, claro, hace referencia al tema, pero es algo más genérico. Claro, claro. Perfecto. ¿Y el estado de cuestión qué sería? Bueno, y el estado de la cuestión es un poco lo que veníamos viendo con estado del arte y marco teórico, es Claro. ir mencionando autores o definiciones. Claro, ¿qué es pobreza según tal autor? ¿Qué es una organización social? ¿No? Sí, eso está muy bien ejemplificado en el texto de Albright y Bratti, al final, Fundamento Teórico, en donde empieza a dar definiciones de qué entiende por abuso, y es un poco dar cuenta del manejo de los autores que a ustedes les sirven para el tema o que son importantes en la carrera. Es decir, hay que demostrar un poco de manejo de los autores que para ustedes son fundamentales. Para nosotras, por ejemplo, un autor fundamental es Carballera, que en su último libro, que lo presentó en la universidad, presentó toda una historia, hizo todo un recorrido histórico, y de la situación, y de las políticas neoliberales, y o sea que Carballera tiene bastante trabajado en eso, y es trabajador social. Exactamente. Que no hay tanto escrito, ¿no? ¿Que no hay qué, perdón? No hay tanto escrito por trabajadores sociales. Exactamente. Les va a servir incluso mucho autores por ahí o
o como decían recién, o gente que sea de la carrera, trabajadores sociales de la carrera, que va a haber También. un contexto histórico contemporáneo. Y más que Claro. remontarse para a un autor de 1940 sobre un determinado tema. Claro. Por ejemplo, nosotros vimos a Svampa, y ahora ella sacó un artículo muy interesante también, en este contexto, así que estaba leyendo algo de ella también. Sí, Bárbara García Godoy incluso. También. Sí, perfecto, se entiende, gracias. Y bueno, los autores pueden ser desde libros hasta artículos de publicaciones que les sirvan a ustedes, como decías recién Patricia, de un artículo de una revista. Siempre tratando de mantener un criterio, como veníamos hablando. Científico. Exactamente. Yo le quería hacer una consulta, profesor. Sí. Porque yo había elegido el tema de TEA, o sea, la exclusión social de quienes ejercen el maternaje, digamos, con la limitación que tienen, ¿no? Con chicos con autismo. Y una de las páginas que había encontrado, porque tuve que reformularme, la devolución que me dieron es que teníamos que seguir pensando el tema, entonces es como que tuve que reformular la problemática y buscar otros autores. Y hay un observatorio que tiene que ver con infancia, que habla sobre el tratamiento del aceite de cannabis en chicos con autismo. Entonces no sé si podía relacionarlo eso, digamos, ese tratamiento en relación a los padres, o sea, a quienes ejercen maternaje, paternaje, en cuanto a la exclusión social. Pasa que, a ver, ahí habría que, a ver, para ir viendo si un tema sirve o no, primero habría que identificar qué objetivos tendrías vos con respecto a esas entrevistas. Sí. Y cuál sería aquello que querés diagnosticar. ¿Se entiende? Metiéndonos un poco más en lo que es la elaboración de un informe social. Una vez que vos puedas ver y definir eso, te vas a dar cuenta si es pertinente o no el tema, porque los temas en líneas generales, bueno, pueden serlo o no pertinentes, de acuerdo al encuadre que se vea. Siempre también nos sirve la cuestión del marco legal porque el trabajador social también está muy vinculado a hacer una mano de la justicia en lo que son relevamientos de situaciones o derechos que se vulneran. Eso también, Claro, bueno, se puede ver mucho en el texto que les recomendaba. Sí. Por eso, a mí lo que no me termina de quedar claro es que lo presentás de una manera que parece más un trabajo de investigación, o un trabajo, no teórico, pero sí de investigación, y no termino de encontrarle la vuelta para que tenga más la forma de un informe social. ¿Entiende? Por ahí sí. Para mí yo creo que en estos casos, vas a ver en el Word del informe, hay una parte que se llama el resumen, que ahí dice, ver el tema de los objetivos, bueno, la metodología, eso ya sabemos que va a ser la entrevista, el tema del diagnóstico, y para llegar a eso de, bueno, ¿qué es lo que queremos ver con este informe? ¿Se entiende? Ir profundizando. Yo te diría que, además de ver el tema de la contextualización, por ahí vayas viendo eso, los objetivos de tu entrevista, el tema que elegiste, y ahí nos vamos a terminar de dar cuenta si es pertinente o no. ¿Se entiende? Porque no sé si hacer el informe sobre los padres, porque es parecido a el trabajo de Bianca en el sentido de que por ahí son más informantes claves que personas sobre las cuales hacer el informe, pero también hay una parte que la vamos a ver más al final, más cerca de cuando tengamos que hacer las entrevistas, que es la cuestión ética, que hasta qué punto se pueden hacer entrevistas o no con personas que sufren algún tipo de discapacidad, así que... Claro,
como que no termino todavía de encontrarle la vuelta entonces, porque yo pensaba, digamos, las consecuencias en cuanto a lo social con respecto a los padres de chicos con autismo, o sea, las políticas públicas, o sea, lo pensaba desde ese lado, pero, o sea, si hay algún tipo de política pública que vaya acompañando, pero bueno, evidentemente no le estoy encontrando como la vuelta Mirá, eso puede ser que, no quiero decir que esté mal, quiero decir que por ahí hay que seguir encontrándole la vuelta. Por ahí si lo podés vincular a alguna política pública, podemos ir encontrándole la vuelta. Bueno, ok. ¿Sí? Sí. A ver, espera que me aparece acá. Hay un tema interesante al respecto de lo que está diciendo la compañera, que es mamá cultiva, ¿no? Claro, mamá cultiva. Sí, yo hice estudios de antropología, bueno, y en varias materias como fui a los talleres y todo para ver cómo era el tratamiento y los grupos de los padres en relación con los hijos, cómo era el acompañamiento. Claro, bueno, nada, se me ocurrió. Ese tema lo habíamos visto en psicología. Bueno, mirá, bueno, ahí está bueno porque ya nombraste 2 materias de las cuales te van a permitir tener bibliografía para fundamentar el tema. Ajá. Ok. Así que mirá, viene justo, porque me parece que este es el momento para encontrar esos autores y poder demostrar que efectivamente el tema tiene validez y relevancia. Claro, lo que pasa es que desde la parte científica no, ya desde el autismo no hay mucho, digamos, como que pueda avalar, y desde, no sé, desde la utilización del uso de cannabis sí está la ley para la legalización, pero digamos, no encontré muchos autores en los que me pueda fundamentar con respecto a cuáles son los impactos del uso de cannabis en los chicos y cómo repercute eso en los padres, en la vida social de los padres, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo social. Bueno, era un poco lo que hablábamos con respecto al tema de la pandemia, que hay cosas que al ser tan nuevas cuesta encontrar autores que trabajen el tema. Claro. Yo de todas formas me lo estoy anotando para... porque vos lo que querés ver que es cómo afecta esta situación a los padres, o porque ya el tema de los niños vimos que es más complejo. Vos quisieras ver... Claro, o sea, ¿cuál es el impacto social que tienen los padres? Porque hay una realidad que tienen o que dejar de trabajar, el tema de la cuestión social, y también hay como una ayuda, pero que a la vez la política pública no está instalada como para dar esta respuesta a los padres, porque, o sea, científicamente no está comprobado, pero sí en cuanto a los testimonios de los padres, comentan cómo los chicos obtuvieron autonomía, y eso también, digamos, tiene una consecuencia en la vida social de los padres, en lo laboral, en cómo pudieron incorporarlos al sistema educativo. Claro. Entonces lo pensaba desde ese lado, o sea, las consecuencias, o sea, el tener un hijo con autismo, cómo repercute en lo social, en lo laboral de los padres. Por eso por ahí era la entrevista hacia una madre con un chico con autismo. Y por ahí en trabajo social hay una mirada crítica hacia los niños, las niñas autistas medicados, ¿no? Eso también es interesante investigar. Y ahí Sí. hablar sobre los medicamentos, las drogas de los laboratorios y los medicamentos naturales, qué sé yo, por ahí. Desde el poder acceder, o sea, desde tener tu salud, o sea, acceder a tu salud, poder brindarle y garantizarle la salud a tu hijo y el bienestar, desde otro lado, desde otra opción que todavía no está instalado, que no hay una política pública que lo pueda avalar. Ahí, desde ese lugar sí. Mirá, si lo planteas en cuanto a la salud, lo podrías pensar en términos de alguna ley, estoy pensando
alguna ley que haga referencia a los medicamentos a los que pueden acceder, y en base Sí. es decir, hacer un análisis un poco en contraposición, es decir, hay una ley que ofrece determinadas, que habilita acceder a determinados medicamentos. Luego, a partir de la entrevista, vemos que hay ausencia, ya que no llegan a ser, no llegan a cubrir la demanda. ¿Se entiende? Entonces ahí vos haces una contraposición entre lo que está y lo que debería estar, o la ausencia de, en base a tu entrevista. Bien, o sea, como que se necesita, la necesidad es tal, se le brinda tales medicamentos, pero la necesidad es otra. Y ahí está, digamos, el vacío. Claro, Bien. entonces vos ahí tenés, bueno, vos ya partís de una hipótesis, que es la siguiente. Bueno, hay una determinada ley. ¿Es suficiente? Sí, no, lo vamos a ver con la entrevista. Ujú. Y vos, en lo que es la contextualización, vas a hablar sobre el contexto del autismo, el tema de cómo es esta determinada familia, y vas a elegir autores para hacer una definición de lo que sería autismo, otro autor que te permita hacer una definición sobre lo que es el tema de salud, si alcanza o no, también puede ser si es salud en términos de como algo alternativo, y ahí más o menos ya vas teniendo un esquema, me parece. Ok, bueno, buenísimo, sí. A Profe, ver, en sí. intervención, si la compañera cursó intervención 5, se vio todo el tema del marco legal de salud mental, de lo que está aplicado en la ley y de lo que realmente se lleva a cabo. Eso estaría bueno que lo mire, si la No, cursó, igual para que hice lo hasta la lea. 3, hice intervención, porque recién estoy en tercero y hice solamente hasta la 3. Yo si querés te Pero bueno, busco la bibliografía y te la paso. La voy a ver si la ah, tengo en el bueno, archivo. Pero es ah, todo bueno, el dale. tema de salud, de la ley de salud mental. Nosotros Sí, trabajamos en intervención 5, todo lo que es salud mental, de lo que rige en la ley y de lo que realmente se aplica en claro, el trabajo, ¿no? claro. Ah, bueno, Está bárbaro. muy buena la materia. Te la recomiendo para si la querés cursar porque ahí te amplía bastante. Claro. Y el tema del cannabis, bueno, yo tengo un hijo con síndrome de Down y estoy en el proceso del uso de cannabis porque él tiene Ujú. problemas psiquiátricos también, ¿no? Aparte del síndrome. Así que es un proceso bastante complicado. Claro. En el complicado en uno como mamá, te lo digo, no sé Sí, si es complejo. Yo tengo recomendaciones a través de la escuela también, que es muy ajá. bueno alternativamente con la medicación. Así que en el caso que necesites alguna entrevista, yo tengo contactos como para Ah, bueno, presentarte si querés. buenísimo, bueno, bárbaro, Roxana. Bueno, mil gracias. Eh, Nada. estoy leyendo el chat, ahí lo que propone Melissa, y me parece que está muy bueno. Ella, no sé si lo pueden ver, yo se los leo. Es el tema de infancia trans, y como no puede entrevistar a los niños, pensaban abordarlo desde los derechos en la implementación del DNI. Eh, ahí yo también, bueno, es esto de hasta qué punto nos sirve hacerlo a los padres como informantes claves o no, pero creo que está enfocado. ¿Se corta? A ver, miren, se va a cortar la Sí. reunión, volvemos a entrar de vuelta por el link. Bien, genial. Sí, ahora Gracias. ya se va a cortar. Ahí va. Bueno, ahí volvemos a entrar por el link.